Hola, mi nombre es Marcela Siciliano, soy licenciada en Psicología y hoy deseo compartir con ustedes un tema muy interesante como es la culpa, ese sentimiento que puede hacernos tanto, pero tanto daño, y tenemos que ver la culpa desde dos miradas, desde un lugar, cuando hablamos de culpa hablamos de castigo, ¿sí? Y esto nos hace mucho daño, mucho estrago en nuestra personalidad y nos limita en las distintas áreas de nuestras vidas y afecta, por supuesto, nuestra calidad de vida. Cuando hablamos de castigo, hay síntomas en nuestro cuerpo, ¿sí? No podemos avanzar. Y por ello es que tenemos que tener una mirada más amorosa hacia nosotros mismos y convertir este sentimiento en otro concepto que es fundamental, que podríamos llamar reparación, ¿sí? Si en algo hemos cometido un error, poder ver de una manera consciente, adulta, qué es lo que ha pasado, en qué fui responsable en esta situación y desde allí entonces poder reparar. La reparación es un concepto positivo y que nos va a llevar entonces a un crecimiento personal y sí a poder avanzar en las distintas áreas de nuestras vidas. Por lo tanto, dejemos las culpas atrás. Si nos han educado de una manera culpógena y tenemos esta predisposición, veamos a ver en qué situación de nuestras vidas solemos sentirnos más culpables en relación a nuestra área de padres, madres, en la pareja, en nuestro rol profesional o laboral. ¿Qué es lo que nos hace sentir culpables? ¿Estamos dando, por ejemplo, el 100%, ¿sí?, de lo que somos, de lo que tenemos o no? ¿Qué es lo que te provoca culpa? Hay todo un condicionamiento también social, cultural, religioso, ¿no? Y cuántas veces las personas, lo veo en el consultorio día a día, aquellas que menos autoestima tienen o un autoconcepto más bajo, son aquellas que más van a decodificar lo que hicieron como algo terrible, lo van a magnificar y allí la culpa crece y los hace sentir realmente muy, pero muy mal. Por eso te invito, ¿sí?, a que hagas un trabajo interno, que puedas ir hacia adentro, hacia tu interior y con una mirada realmente más amorosa, que puedas ante todo perdonarte, ¿sí?, que puedas ver en qué te equivocaste para poder desandar ese camino y volver a construir algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo desde la construcción, desde otro lugar. Y antes de despedirme, quiero recordarte nuestras actividades. Las podés encontrar todas en nuestra página web www.centroeldespertar.com y recordá que tenemos una expo holística todos los meses con distintas conferencias de profesionales holísticos tratando temas de espiritualidad, siempre en el Hotel Bowen Suite. Y también un sábado al mes o 2 sábados al mes tenemos compartiendo encuentros para decirle adiós a la soledad, con cena, con debates, entretenimientos, baile, karaoke, para que conozcas gente linda que puedas compartir desde lo espiritual y tener bellas experiencias. Y también lo más interesante, nuestros retiros espirituales una vez al mes en Alma Mía, Cañuelas, donde tenés un viaje hacia tu interior. Y siempre mes a mes te llevas interesantes herramientas para trabajar y seguir creciendo. Muchas gracias, bendiciones.